¿Cómo va la reforma educativa? ¿Hay avances o se camina con titubeos? El gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública, casi todos los días está informando sobre acciones y distintos resultados, sobre todo que tienen que ver con los maestros. Mientras la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil vigilan, supervisan muy de cerca todos los movimientos que se están produciendo en la implementación de esta reforma que, como usted recordará, después de su aprobación estuvo casi paralizada por el enfrentamiento con la CENTE. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Hay mucha información que se ha venido generando en la última semana sobre este punto y vamos a hablar con un especialista, con un académico también de una organización de la sociedad civil y también con una legisladora para intercambiar puntos de vista y ponernos un poco al día y tratar de articular cómo va este proceso, que es uno de los más importantes para el futuro de este país. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter para que por ahí me pueda enviar sus comentarios, José Buendía MX, y por supuesto vamos a ver algunos datos de contexto para formarnos alguna opinión en el momento que regresemos aquí a tener nuestro debate de hoy. La reforma educativa ha vuelto a poner al maestro y su desempeño en el centro de la discusión pública sobre el rendimiento educativo como no había sucedido desde hace un cuarto de siglo y posiblemente mucho más atrás. Los bajos niveles de aprendizaje y el de desempeño en los alumnos de todos los niveles apuntan al trabajo de los docentes, que ahora tendrán que someterse a profesionalización y evaluación para conservar su plaza. La SEP presentó esta semana la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior, con la que se pretende actualizar y capacitar a los maestros tras la evaluación docente en la que el 8% de 150,000 docentes participantes obtuvieron resultados insuficientes. Acciones como estas parecen haber destrabado la reforma educativa, de la cual hay parálisis en su implementación, aunque se siguen señalando titubeos por parte de la autoridad como el aplazamiento de la evaluación del desempeño docente, porque según organizaciones civiles, aún están presentes lógicas político-electorales en el tema educativo. La profesionalización y capacitación de los maestros es un viejo reto incumplido desde la Ley General de Educación de 1993, que explica el deterioro y el bajo nivel de rendimiento educativo que revelan casi todos los estudios, aunque hay otros factores como el nivel socioeconómico, no tener acceso a preescolar o repetición de grado. ¿Cómo avanza la reforma educativa? ¿Sus perspectivas? ¿Está fuera ya de la lógica político-electoral? Aurelio Nuño, secretario de Educación, reconoció que los maestros son la columna vertebral del Estado mexicano. El líder magisterial Juan Díaz de la Torre aseguró que trazarán una ruta jurídica para cada uno de los maestros que fueron despedidos por no presentarse a la evaluación de desempeño. Quien acredite y argumente que no asistió por inconveniencias, por falta de comunicación, por inconsistencias en la plataforma tecnológica y logra acreditarlo, nosotros vamos a acompañarlo en esta ruta si decide seguir por la ruta judicial, expresó. Es una decisión individual. 3 de cada 10 estudiantes mexicanos que concluyen la educación básica tienen bajo rendimiento en matemáticas, ciencia y lectura y están condenados a un futuro nada promisorio, advirtió la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La organización Mexicanos Primero advirtió que la SEP titubea frente a la reforma educativa por razones político-electorales. Hay muchas señales y anuncios que son contrarios al espíritu de la reforma educativa, denunció Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a entrar a un tema que a usted le afecta, que a usted le importa, y es el tema de la reforma educativa. En las últimas semanas han seguido produciéndose mucha información respecto de la implementación, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la evaluación de los maestros. Hoy mismo hay o siguen habiendo, por ejemplo, en Michoacán, algunas convocatorias para paro de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero más allá de esto, lo que nos interesa es tratar de, digamos, articular o hacer un seguimiento, tener una pincelada un poco más global sobre cómo va avanzando. El gobierno todos los días nos está diciendo a través de apariciones de la Secretaría de Educación Pública que sí se está avanzando, que se están llevando a cabo las acciones, a diferencia de lo que había ocurrido después de la aprobación de la reforma. Usted recordará que estuvo casi paralizada por la confrontación con el sindicato, pero al mismo tiempo la sociedad civil, la academia están siguiendo muy de cerca, con un ojo
supervisor muy agudo casi todos los movimientos que está haciendo la SEP, porque le parece que este es un programa de la primera importancia para el futuro del país y en consecuencia el seguimiento y la evaluación que está haciendo es muy seria y muy cercana. Y uno de ellos, que viene haciéndolo desde hace rato, es Marco Fernández. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Marco Fernández, usted lo conoce, es del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Gobierno, pero además también es de una organización no gubernamental que se llama México Evalúa, que ha estado justamente dando seguimiento a toda la reforma educativa. Y tenemos también, vamos a enlazar telefónicamente con el diputado Jorge Álvarez Maínez, que es de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Él ya ha estado en este programa, es un legislador que ha estado dando un seguimiento muy cercano al tema educativo. Déjame saludarlo, no sé si ya está Jorge en la línea. Jorge, ¿cómo estás? Pepe, buenas tardes, con el gusto de saludarte. Aquí justamente estamos sesionando en la Junta Directiva de la Comisión de Educación y a la orden, Pepe, saludos. Oye, mil gracias por tomarnos la llamada. Está aquí también conmigo Marco Fernández. Y como sé que tú andas carrerado, voy a comenzar contigo. Te agradezco de antemano que hayas tomado la llamada después de que pues se está produciendo justamente la comisión en este momento, una comisión importante, tengo entendido. Y lo primero que te pediría es, digamos, que tu impresión general, recibimos noticias casi todos los días sobre cómo avanza la reforma. Y la pregunta con la que abriría, Jorge, es si realmente está avanzando o si avanza con titubeos o si avanza con paso firme. ¿Cómo calificarías el avance? Mira, yo creo que lo que hay es una intención del gobierno federal y particularmente del secretario de Educación por salir en la foto. Hay un contrasentido y un divorcio espeluznante, diría yo, entre lo que se planteó en los objetivos de la reforma y lo que está sucediendo en la realidad. En la reforma, por ejemplo, se planteó que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa sería el que fijaría la rectoría de la política educativa, así dice el texto constitucional. Y lo que hemos visto en la implementación de la reforma es que hay programas de lucimiento personal del secretario que no incorporan las evaluaciones que ha hecho el propio instituto y que han hecho organismos internacionales como UNICEF, que la verdad a nosotros nos preocupa mucho. Te doy solo un dato, Pepe. El programa de Escuelas al Centro o el programa de Escuelas al 100 que ha anunciado con bombo y platillo el secretario, que están dentro de su lógica de 7 prioridades, no incluyen una sola escuela multigrado, una sola escuela indígena, una sola escuela de niños de jornaleros agrícolas. Y en todas las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa son las escuelas que más apoyo necesitan. Tenemos un programa que está siendo orientado a las escuelas que ya estaban de alguna manera en una calidad mediana. Y la suspensión de la prueba planea para la evaluación educativa, la suspensión de la evaluación docente en estados como Michoacán, como Guerrero, como Chiapas, todo lo que está pasando con la educación bilingüe, intercultural, que no están pudiendo capacitar maestros suficientes para dar clases en las comunidades indígenas, creo que hay un gravísimo error en las prioridades del gobierno federal. Según nuestra concepción, el gobierno debería de atender primero a quienes más nos necesitan, a los sectores más rezagados. Y las prioridades del secretario de Educación han sido empezar por las escuelas que menos necesitarían que llegaran este tipo de programas ahí. Nosotros tenemos diferencias de fondo con esa interpretación de las prioridades que hay en la Secretaría de Educación y creo que es muy lamentable que una reforma que era tan necesaria, que logró tantos consensos, que se impuso tantas metas, al menos en el discurso, hoy prácticamente no esté dando resultados a quienes más necesitaría dar, que es a los niños que reciben peor educación en este país. Si trato de resumir de manera muy apretada tu intervención, Jorge, dirías que la reforma avanza, pero avanza por un carril distinto al que se planteó originalmente y está cumpliendo con los objetivos. ¿Cómo la ves, Marco? Bueno, yo creo que hay una serie con Jorge de... o no? Es en parte, o sea, creo que hay claroscuros en la forma en que se ha hecho la implementación de la reforma educativa. Hay cosas que hay que reconocer que son avances sustantivos, por ejemplo,
por primera vez lograr que se hizo el 90% de la evaluación de los profesores en funciones por primera vez en la historia. Sí. Eso sin duda alguna pues no es algo menor, máxime el contexto de enfrentamiento que caracterizó por muchos meses con una parte del magisterio el avance de la reforma educativa. Con la CENTE. Exactamente. Pero por el otro lado hay cosas que parecen muy vistosas y que necesitaríamos tener o mayores elementos informativos o, con franqueza, un fortalecimiento sustantivo de la transparencia para poder tener mejores elementos y ver si realmente están cumpliendo los objetivos de la reforma. Por ejemplo, en el cacareado programa de Escuelas al 100, uno de los planteamientos que le hemos compartido a la autoridad es la necesidad de tener un diagnóstico de cómo están estos comités de participación social y los comités técnicos, más allá de que ya no se van a juntar los últimos viernes de cada mes. ¿Qué es lo que está funcionando en esos medios de participación, tanto de los padres de familia como de los maestros, para realmente crear comunidades de aprendizaje? Como en el caso de las escuelas al 100, fueron seleccionadas estas escuelas. La autoridad nos ha dicho que se hizo un algoritmo con base en las listas que los gobernadores les dieron y con diagnósticos pasados que el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa había realizado. Nosotros hemos pedido que se hiciera pública la forma en que se construyó el algoritmo para realmente verificar que son las escuelas que mayores necesidades tienen las que van a estar dentro del programa de mejora de la infraestructura, y que además se necesita transparentar información básica, por ejemplo, los planes ejecutivos de la obra que se va a hacer en cada una de las escuelas que se va a mejorar, para que realmente los padres de familia tengan los elementos informativos para que puedan dar a su vez retroalimentación más puntual a la autoridad de cómo se hace el programa. ¿Cuál sería, y voy a ir con Jorge, cuál sería tu preocupación respecto a la transparencia? Que haya un uso arbitrario de los recursos, que se sometan a lógicas político-electorales, que haya favoritismos o que no sean suficientemente eficaces y eficientes por no tener una justificación, digamos, adecuada de ir con los recursos focalizados a donde más se necesite. Son todas esas preocupaciones. No queremos, como ha ocurrido en el pasado con el Fondo de Aportaciones Múltiples, un mal uso por parte de algunos gobernadores, así lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, para desviar recursos que se tendrían que ir a la infraestructura y que terminan financiando otros aspectos que no tienen nada que ver con la educación. No queremos que haya una selección con un criterio político electoral, eso no queremos que ocurra. Confiamos en que la autoridad nos dice que no fue así, entonces necesitamos la información para verificar que esto no fue así y que realmente se atiende a los mejores, a los más necesitados. No queremos que la asignación directa de las obras, a pesar de que se transparenten los contratos, se vaya a hacer con criterios de tranza y para poder o de amiguismo. Y entonces, para evitar esa tentación y para que realmente, como ha dicho el secretario, los padres de familia ayuden a crear comunidades realmente de aprendizaje, pues tienen que tener los elementos básicos para saber respecto, por ejemplo, en el caso de las obras, qué es lo que se espera de la obra, cómo está haciendo la evolución, para entonces darle esa retroalimentación a los supervisores que va a tener el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, y si hay algún problema, que la autoridad pueda hacer las correcciones necesarias. Este tipo de elementos que parecieran a lo mejor una discusión de especialistas, no lo son, porque son partes fundamentales de la implementación de la reforma que, si no se hacen bien, realmente pueden llevar a su fracaso. Y por un lado tener un discurso muy vistoso de estamos comprometidos, y a la hora de la hora haya cosas que lo diluyan y mermen la eficacia de esta reforma. O sea, sin transparencia se puede, digamos, diluir o desviar. Y voy con Jorge Álvarez Maínez, diputado. Jorge, ¿cómo ves esto? ¿Qué pueden hacer los diputados respecto a la transparencia de este fondo de infraestructura y para, digamos, despejar las dudas que pudiera haber respecto del programa de Escuela al Centro? Mira, es tal el nivel de ineficacia que está teniendo el secretario de Educación, Pepe, que la semana pasada aprobamos un punto de acuerdo propuesto por Nueva Alianza, que es un partido aliado del gobierno, pero nosotros lo acompañamos en el sentido de incorporar a los maestros, a un representante de los maestros, a esta mesa de Escuelas al 100.
porque debo de decirte, el secretario dice en el discurso que la parte central de la reforma educativa está en la comunidad educativa, que incluye a los padres de familia y a los maestros, pero en los programas, en las políticas públicas que lanza y que anuncia, no están ni los padres de familia ni los maestros. Es una cuestión arbitraria, burocrática, y que lo que yo te digo es que no ataca el principal problema, no solamente de la educación, sino del país, que es la desigualdad. Mira, Pepe, es importante que dimensionemos. Este es un país en el que la mitad de las escuelas no tienen los 3 servicios básicos que hay en materia de servicios públicos, que son drenaje, agua y luz. La mitad de las escuelas. ¿Por qué lanzas tú un censo con bombo y platillo que te permitió conocer esas características de las escuelas, que te permitió ver cómo estaban operando las escuelas, y no aplicas ese censo en la realidad? ¿En qué escuelas está aplicando el secretario escuelas al 100? Fundamentalmente en el Distrito Federal. Tú ves sus redes sociales y el secretario ha visitado una y otra vez las escuelas del Distrito Federal. Te doy un dato. En el DF el 95% de las escuelas tienen acceso a Internet. En Oaxaca, el 2%. Ese es el tamaño de la desigualdad que tiene México, que tiene el sistema educativo mexicano, y que no está siendo el centro de la reforma educativa que desde nuestro punto de vista tendría que serlo. Nosotros le hemos reclamado insistentemente a la Secretaría de Educación, al equipo de Aurelio Nuño, que volteen a ver a las escuelas multigrado, que volteen a ver a las escuelas en donde hay niños indígenas que no pueden aprender por un problema de que sus maestros ni siquiera están formados en el idioma al que deberían de tener acceso como un derecho constitucional, que volteen a ver a las niñas a las escuelas donde están atendiendo hijos de migrantes. Y esto me pregunto, voy a tener que hacer un corte comercial, pero regresando, le entramos a la pregunta. ¿Es un problema de diagnóstico, es un problema del censo de las propias escuelas, de no saber o no tener suficientemente identificadas dónde debe de operar esto, o es, digamos, otro tipo de consideraciones más de tipo de cobertura informativa y etcétera? En efecto, dentro de estas preguntas, o el marco de estas preguntas, tiene que ver con los resultados insuficientes de cerca del 8% de los 150,000 maestros que fueron evaluados y que ahora deberán de ser capacitados. Un programa que se presentó hace un par de días, el secretario de Aurelio Nuño lo presentó, la Estrategia Nacional de Formación Continua para los profesores de educación básica y media. Jorge, ¿qué es lo que hay que esperar de eso y qué es lo que sobre todo hay que pedir y vigilar y supervisar? Sí, Pepe, respondiendo a tu pregunta, creo que justamente no es un problema de diagnóstico. Si hay un tema en el que México tiene información suficiente para actuar, sobre todo yo lo diría y lo reconocería a propósito de tu invitado, surgía desde la sociedad civil, es precisamente en el ámbito educativo, y tenemos también de organismos internacionales. Te doy un ejemplo muy concreto. Mira, por ejemplo, todo el tema de tecnologías de la información, de la entrega de laptops y de tablets multimillonaria que ha hecho el gobierno, todas las evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil en México, todas las evaluaciones de organismos internacionales dicen que este es un programa totalmente inefectivo, totalmente regresivo, y que no beneficia a los estudiantes en el aprendizaje y que no incrementa la calidad educativa. No hay una sola evaluación que respalde ese programa, pero el programa se ha mantenido y el programa ha sido calificado también por los medios de comunicación con muy malas notas en base a la opacidad, a la corrupción que ha habido al interior de las licitaciones. Creo que eso es muestra de un gobierno que no actúa precisamente en sentido de lo que la reforma educativa se proponía. Yo creo que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa ha hecho un trabajo extraordinario en materia de evaluación de la política educativa, pero que lamentablemente eso no se está transformando en políticas públicas, sino que nos estamos yendo por el camino de la inercia, por el camino del centralismo, por el camino también de la soberbia, lo diría yo, y del efecto político que siempre ha normado las decisiones de la Secretaría de Educación y sobre todo a últimas fechas. La estrategia nacional, Marco, ¿compartes las observaciones de Jorge? Hay preocupaciones que comparto, hay algunos puntos en que matizaría algunas afirmaciones. Ajá. O sea, creo que es importante, por ejemplo, ver cómo a partir de los resultados, o sea, ya tenemos información sobre lo que saben y lo que no saben los docentes.
¿Cómo usamos eficazmente esa información en esta estrategia para diseñar los cursos que se anuncian la próxima semana, el 14 de marzo, de acuerdo a la autoridad, para que realmente sean esos trajes a la medida que ha prometido la autoridad, para que los docentes mejoren su desempeño en el aula? Eso, por ejemplo, es vital. Y hay elementos en esa estrategia que todavía nuevamente no han comunicado o no han transparentado lo suficiente para entonces decir, ok, ¿hay rumbo o no hay rumbo? En el caso de las responsabilidades gubernamentales, a mí me parece que hay una tensión aquí. Por un lado, varios elementos de la forma en que el Congreso aprobó la reforma centralizaron otra vez funciones de la parte educativa, tanto en la Secretaría de Educación Pública como en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero aceptando ese punto, hay un ámbito muy importante todavía de los gobiernos estatales, que son los encargados de la administración de los sistemas educativos en sus entidades, en donde realmente poco se ha llamado a cuentas a su verdadera responsabilidad a estos gobernadores. Por ejemplo, la evaluación demuestra que el 50% de los directores de educación básica evaluados en el Estado de México, 50% reprobaron, el 10% en Yucatán. Claramente hay diferencias por estados. Claro. Claramente hay autoridades que se han tomado más en serio la labor de tratar de preparar a sus docentes y hay otros que han sido muy omisos. En el programa, cuando se hizo la presentación de este programa, de la estrategia, dijo, hacemos la bienvenida y que vamos a estar comprometidos. A ver, señores gobernadores, no todo es responsabilidad de la SEP, no todo es responsabilidad del INE, ustedes también tienen que actuar porque son los responsables de la administración, insisto, de sus sistemas educativos. Y la población sí tiene que también exigir cuentas a esos gobiernos estatales omisos para que se pongan las pilas en términos de mejorar los resultados educativos. Hay cosas que a mí me preocupan en términos de una mala planeación y uso de los recursos públicos. Coincido plenamente con el diputado, lo hemos advertido una y otra vez, por ejemplo, con esta ocurrencia de las tabletas, en donde no hubo una estrategia educativa de ayudar a los maestros a usarlas eficazmente en el aula y que fue, pues obviamente, vistoso en términos políticos, pero en términos educativos muy poco ineficaz. Y el país no está para ocurrencias, sino que necesitamos cada vez ser mucho más serios en la forma en que diseñamos nuestras políticas públicas. Racionalizar recursos, Jorge, y al mismo tiempo lograr tener mayor transparencia de los programas a nivel central, pero también involucrar a los gobernadores que en cierto modo pues fueron los responsables de no haber hecho lo suficiente cuando estaba paralizada y ahora parece como que se han allanado, pero tampoco están tomando la responsabilidad, que es lo que está planteando Marco. ¿Cómo ves tú? Sí, yo creo que es un asunto, mira, el gran problema es un problema político, Pepe. A ver, yo no puedo compartir con Marco que porque haya cambiado el discurso o porque tengamos mejores elementos de análisis, estemos avanzando. De hecho, pero creo que es todavía más frustrante que ante elementos tan claros de análisis, que ante avances como el censo, como las evaluaciones que ha hecho el instituto o la evaluación docente, sigamos padeciendo las mismas decisiones políticas. ¿Por qué creo yo que no se puede confiar en la autoridad educativa? Te doy el ejemplo del estado en el que yo nací, que es Zacatecas. Tenemos a un pésimo secretario de Educación, precisamente hablando de esta rendición de cuentas a la que hace alusión Marco, que deja un desastre en el sistema educativo, que en todas las pruebas educativas Zacatecas está rezagado. Y ahora que termina el sexenio, que está a punto de concluir el sexenio, aparte con observaciones por la Auditoría Superior de la Federación, lo acaba de nombrar la SEP delegado federal de la Secretaría de Educación en el estado de Zacatecas, que por cierto es un maestro comisionado con doble plaza, de los que tienen 30 años sin tocar un hit. ¿Cómo vamos a creer que la autoridad educativa se está tomando en serio la reforma si la decisión política? Él ponía el ejemplo clarísimo de Oaxaca, que una semana sí y otra también se toma el secretario la foto con el gobernador Gabino Cue. ¿Cómo nos vamos a tomar en serio la implementación de la reforma educativa si vemos que hay una directriz política que no quiere cambiar el status quo de digamos la conformación del poder que ha frenado
al sistema educativo. Ahora, al mismo tiempo, hay datos contundentes, como por ejemplo los 3,000 y pico de maestros que van a ser suspendidos, que no les van a renovar el contrato, separados del cargo, porque no se presentaron a la evaluación. Un dato duro, ya es 3,500 maestros que van a ser cesados, separados del cargo. Y, por supuesto, la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cómo se ha transformado, por decirlo de alguna manera, Marco, para entender lo que está sucediendo en la relación con el maestro. Bueno, o sea, es que por eso era importante, creo, un punto de, ¿cómo decirlo?, de precisar alguna afirmación del diputado. Bien. Hay en muchas de las cosas con las que coincido, hay otras en las que yo sí digo, bueno, a ver, hace unos años no sabíamos cuántos maestros había en la nómina magisterial y no lo sabíamos porque había un desastre en la forma en que se administraban los recursos. Se empieza a ordenar ahora este tipo de elementos y eso es algo objetivo. Pero al mismo tiempo observamos una aplicación, digamos, desigual de la ley. Por un lado, la ley es muy clara que si no haces la evaluación y la resistes, eres separado del servicio profesional docente y eso le va a pasar a estos 3,360 profesores. Pero también la ley es muy clara, tanto la del servicio profesional docente como la de coordinación fiscal, que el pago a comisionados del sindicato es un acto ilegal y se hizo por un año. Y nadie está haciendo, hay 2,200 comisionados que recibieron esos pagos por un año, ni la autoridad estatal que mandó esa información a la SEP para hacer los pagos, ni los comisionados están siendo, hasta ahorita que sepamos, sujetos de una investigación administrativa o de una acusación penal por el uso ilegal de estos recursos del erario. O sea, lo que estarías diciendo es sigue habiendo, digamos, políticas discrecionales en la relación con el sindicato y con los maestros. Tengo a Jorge en la línea. Jorge, ¿cómo ves eso? Los maestros sí se les está sancionando y aplicando la ley, mientras que a los comisionados sindicales, como dice Marco, el tratamiento es bastante más flexible. Sí, Pepe, yo ahí precisaría también, yo no creo que haya diferencia de fondo en lo que dice Marco. Mira, nosotros no somos una fuerza política como hay otras que han llamado a los maestros a no ir a la evaluación docente. Mira, te doy un ejemplo. En Guadalajara, que tenemos una responsabilidad de gobierno municipal con Enrique Alfaro, con el municipio, que nos es una atribución, financió cursos de capacitación a los docentes para que asistieran a una evaluación, digamos, en condiciones de competencia, porque nosotros también hemos dicho, no puedes tú simplemente poner un criterio de evaluación que no acompañas de una política de capacitación agresiva, digamos, porque hay que reconocer que el fracaso de la evaluación educativa también es un fracaso de la autoridad. 80% de los alumnos que presentaron la prueba planea no tienen resultados, digamos, de excelencia o de unas de satisfactorios mínimos o aceptables, digamos, en estándares internacionales. 80% de los alumnos. Ese es un fracaso del sistema educativo nacional, no de maestros en lo particular. Pero eso digamos que es más viejo, ¿no? Eso viene de incluso desde antes de la reforma. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el tema de que hay una inequidad, por eso ponía el ejemplo del nuevo delegado federal de Zacatecas, que es un maestro comisionado de estos a los que hace alusión Marcos. O sea, tú no puedes mandar un mensaje de contrasentido que al tiempo que a unos por violar la ley los despides, a otros por violar la ley los premios de ser los delegados de la Secretaría en sus estados. Es un mensaje muy contradictorio para los maestros. Pero hay algunos objetivos de la reforma que nosotros compartimos. Estamos a favor de la evaluación y estamos a favor también de que cualquier persona que haya estudiado una licenciatura o una ingeniería en cualquier especialidad que demuestre conocimientos y competencias para ser un maestro de calidad pueda acceder a ellos, que es otro de los avances que creo que hay en la reforma. Déjame regresar a esta pregunta, nos quedan 2 minutos, estoy de salida, a los dos les pregunto, ¿esto que están poniendo sobre la mesa del trato diferenciado a maestros y a gente del sindicato significaría, desde tu punto de vista, Marco, que se está manteniendo todavía, digamos, las relaciones políticas o el control político sobre el sindicato? Sí creo que hay una estrategia, la verdad, de
retomar el control sobre el sindicato por parte del gobierno. Eso creo que sí es evidente. O sea, por muchos años, conforme hizo el proceso de democratización, el sindicato se empezó a liberar de sus alianzas tradicionales con el PRI y empezó a diversificarlas con distintos partidos políticos a su conveniencia. Esta administración, al estar retomando legítimamente funciones del Estado en manos de la autoridad, al mismo tiempo también ha logrado mayor control sobre el sindicato. Retomar las riendas. ¿Coincides, Jorge? Totalmente, creo que hay una recentralización y una refuncionalización de los esquemas tradicionales más que una lógica verdaderamente reformista. Y a mí eso me decepciona. Yo soy uno de los que creyó en el discurso del secretario con su arribo a la máxima institución en materia de educación de este país, y soy uno, a meses de su gestión, de los decepcionados que no haya cambiado el arreglo político ni con los gobernadores, ni con los sindicatos, ni con las representaciones. Jorge, se me va el tiempo, se me acabó, perdón, la guillotina está a punto de caernos aquí. Te agradezco muchísimo tu participación, Jorge Álvarez Maínez, diputado del Movimiento Ciudadano, miembro de la Comisión de Educación, y muchas gracias a Marco Fernández, de la Escuela de Gobierno del TEC y además de México Evalúa, de la sociedad civil. Muchas gracias, Marco, como siempre. Gracias, programa. Muchas gracias a los dos. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.